Un nuevo audiolibro cada día. Las mejores obras maestras disponibles aquí. Con la mejor voz femenina real. Tu mejor opción. Audiolibros YouTube. Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, por Freud y Lacan, acerca de la reproducción de las condiciones de producción 1. En análisis anteriores nos hemos referido circunstancialmente a la necesidad de renovar los medios de producción para que la producción sea posible. Hoy centraremos nuestra exposición en este punto. Decía Marx que aún un niño sabe que una formación social que no reproduzca las condiciones de producción al mismo tiempo que produce, no sobrevivirá siquiera un año. 2. Por lo tanto, la condición final de la producción es la reproducción de las condiciones de producción. Puede ser simple, y se limita entonces a reproducir las anteriores condiciones de producción, o ampliada, en cuyo caso las extiende. Dejaremos esta última distinción a un lado, que es pues la reproducción de las condiciones de producción. Nos internamos aquí en un campo muy familiar, desde el tomo segundo del Capital, pero, a la vez, singularmente ignorado. Las tenaces evidencias ideológicas de tipo empirista, ofrecidas por el punto de vista de la mera producción e incluso de la simple práctica productiva, abstracta ella misma con respecto al proceso de producción, se incorporan de tal modo a nuestra conciencia cotidiana que es sumamente difícil, por no decir casi imposible, elevarse hasta el punto de vista de la reproducción. Sin embargo, cuando no se adopta tal punto de vista todo resulta abstracto y deformado, más que parcial, aun en el nivel de la producción y, con mayor razón todavía, en el de la simple práctica. Intentaremos examinar las cosas metódicamente, para simplificar nuestra exposición, y considerando que toda formación social depende de un modo de producción dominante, podemos decir que el proceso de producción emplea las fuerzas productivas existentes en y bajo relaciones de producción definidas, donde resulta que, para existir, toda formación social, al mismo tiempo que produce y para poder producir, debe reproducir las condiciones de su producción. Debe, pues, reproducir las fuerzas productivas, las relaciones de producción existentes, reproducción de los medios de producción desde que Marx lo demostró en el tomo segundo del Capital. Todo el mundo reconoce, incluso los economistas burgueses que trabajaban en la contabilidad nacional, o los modernos teóricos macroeconomistas, que no hay producción posible si no se asegura la reproducción de las condiciones materiales de la producción, la reproducción de los medios de producción. Cualquier economista, que en esto no se diferencia de cualquier capitalista, sabe que todos los años es necesario prever la reposición de lo que se agota o gasta en la producción, materia prima, instalaciones fijas, edificios, instrumentos de producción, máquinas, etc. Decimos, un economista cualquiera igual a un capitalista cualquiera, en cuanto ambos expresan el punto de vista de la empresa y se contentan con comentar lisa y llanamente los términos de la práctica contable de la empresa, pero sabemos, gracias al genio de Kennedy, que fue el primero que planteó ese problema que salta a la vista, y al genio de Marx, que lo resolvió, que la reproducción de las condiciones materiales de la producción no puede ser pensada a nivel de la empresa, pues no es allí donde se dan sus condiciones reales. Lo que sucede en el nivel de la empresa es un efecto, que solo da la idea de la necesidad de la reproducción, pero que no permite en absoluto pensar las condiciones y los mecanismos de la misma. Basta reflexionar un solo instante para convencerse. El señor X, capitalista, que produce telas de lana en su hilandería, debe reproducir su materia prima, sus máquinas, etc. Pero quien las produce para su producción no es él sino otros capitalistas, el señor Y, un gran criador de ovejas de Australia, el señor Z, gran industrial metalúrgico, productor de máquinas herramienta, etc., etc., quienes, para producir esos productos que condicionan la reproducción de las condiciones de producción del señor X, deben a su vez reproducir las condiciones de su propia producción, y así hasta el infinito, todo ello en tales proporciones que en el mercado nacional, cuando no en el mercado mundial, la demanda de medios de producción, para la reproducción, pueda ser satisfecha por la oferta. Para pensar este mecanismo que desemboca en una especie de hilo sin fin, es necesario seguir la trayectoria global de Marx, y estudiar especialmente en los tomos 2 y 3 del Capital, las relaciones de circulación de capital entre el sector y producción de los medios de producción, y el sector 2, producción de los medios de consumo, y la realización de la plusvalía. No entraremos a analizar esta cuestión, pues nos basta con haber mencionado que existe la necesidad de reproducir las condiciones materiales de la producción, reproducción de la fuerza de trabajo. No obstante, no habrá dejado de asombrarle al lector que nos hayamos referido a la reproducción de los medios de producción, pero no a la reproducción de las fuerzas productivas. Hemos omitido,
Pues, la reproducción de aquello que distingue las fuerzas productivas de los medios de producción, o sea, la reproducción de la fuerza de trabajo, si bien la observación de lo que sucede en la empresa, especialmente el examen de la práctica financiera contable de las previsiones de amortización-inversión, podía darnos una idea aproximada de la existencia del proceso material de la reproducción. Entramos ahora en un terreno en el cual la observación de lo que pasa en la empresa es casi enteramente ineficaz, y esto por una sencilla razón: la reproducción de la fuerza de trabajo se opera, en lo esencial, fuera de la empresa. ¿Cómo se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo? Dándole a la fuerza de trabajo el medio material para que se reproduzca, el salario. El salario figura en la contabilidad de la empresa, pero no como condición de la reproducción material de la fuerza de trabajo, sino como capital mano de obra. 3. Sin embargo, es así como actúa, ya que el salario representa solamente la parte del valor producido por el gasto de la fuerza de trabajo, indispensable para su reproducción. Aclaremos, indispensable para reconstituir la fuerza de trabajo del asalariado, para vivienda, vestimenta y alimentación, en suma, para que esté en condiciones de volver a presentarse a la mañana siguiente, y todas las santas mañanas, a la entrada de la empresa, y agreguemos, indispensable para criar y educar a los niños en que el proletario se reproduce, en X unidades, pudiendo ser X igual a 0, 1, 2, etc., como fuerza de trabajo. Recordemos que el valor, el salario, necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo no está determinado solamente por las necesidades de un SMG, asterisco, biológico, sino también por las necesidades de un mínimo histórico. Marx señalaba, los obreros ingleses necesitan cerveza y los proletarios franceses, vino, y, por lo tanto, históricamente variable. Señalemos también que este mínimo es doblemente histórico, en cuanto no está definido por las necesidades históricas de la clase obrera que la clase capitalista reconoce, sino por las necesidades históricas impuestas por la lucha de clase proletaria, lucha de clase doble, contra el aumento de la jornada de trabajo y contra la disminución de los salarios. Empero, no basta con asegurar a la fuerza de trabajo las condiciones materiales de su reproducción para que se reproduzca como tal. Dijimos que la fuerza de trabajo disponible debe ser competente, es decir, apta para ser utilizada en el complejo sistema del proceso de producción. El desarrollo de las fuerzas productivas y el tipo de unidad históricamente constitutivo de esas fuerzas productivas en un momento dado determinan que la fuerza de trabajo debe ser, diversamente, calificada y por lo tanto reproducida como tal. Diversamente, o sea, según las exigencias de la división social técnica del trabajo, en sus distintos puestos y empleos. Ahora bien, ¿cómo se asegura esta reproducción de la calificación diversificada de la fuerza de trabajo en el régimen capitalista? Contrariamente a lo que sucedía en las formaciones sociales esclavistas y serviles, esta reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo se trata de una ley tendencial, a asegurarse no ya en el lugar de trabajo, aprendizaje en la producción misma, sino, cada vez más, fuera de la producción, por medio del sistema educativo capitalista y de otras instancias e instituciones, que se aprende en la escuela. Es posible llegar hasta un punto más o menos avanzado de los estudios, pero de todas maneras se aprende a leer, escribir y contar, o sea, algunas técnicas, y también otras cosas, incluso elementos, que pueden ser rudimentarios o por el contrario profundizados, de cultura científica o literaria, utilizables directamente en los distintos puestos de la producción. Una instrucción para los obreros, una para los técnicos, una tercera para los ingenieros, otra para los cuadros superiores, etc. Se aprenden habilidades, savoir-faire, pero al mismo tiempo, y junto con esas técnicas y conocimientos, en la escuela se aprenden las reglas del buen uso, es decir, de las conveniencias que debe observar todo agente de la división del trabajo, según el puesto que está destinado a ocupar, reglas de moral y de conciencia cívica y profesional, lo que significa en realidad reglas del respeto a la división social técnica del trabajo y, en definitiva, reglas del orden establecido por la dominación de clase. Se aprende también a hablar bien el idioma, a redactar bien, lo que de hecho significa, para los futuros capitalistas y sus servidores, saber dar órdenes, es decir, solución ideal, saber dirigirse a los obreros, etc. Enunciando este hecho en un lenguaje más científico, diremos que la reproducción de la fuerza de trabajo no solo exige una reproducción de su calificación, sino, al mismo tiempo, la reproducción de su sumisión a las reglas del orden establecido, es decir, una reproducción de su sumisión a la ideología dominante por parte de los agentes de la explotación y la represión, a fin de que aseguren también, por la palabra, el predominio de la clase dominante, en otros términos, la escuela, y también otras instituciones del Estado, como la Iglesia, y otros aparatos como el ejército,
enseña las habilidades, bajo formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante o el dominio de su práctica. Todos los agentes de la producción, la explotación y la represión, sin hablar de los profesionales de la ideología, Marx, deben estar compenetrados en tal o cual carácter con esta ideología para cumplir concienzudamente con sus tareas, sea de explotados, los proletarios, de explotadores, los capitalistas, de auxiliares de la explotación, los cuadros, de grandes sacerdotes de la ideología dominante, sus funcionarios, etc. La condición sine qua non de la reproducción de la fuerza de trabajo no solo radica en la reproducción de su calificación, sino también en la reproducción de su calificación, sino también en la reproducción de su sometimiento a la ideología dominante, o de la práctica de esta ideología, debiéndose especificar que no basta decir, no solamente sino también, pues la reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo se asegura en y bajo las formas de sometimiento ideológico, con lo que reconocemos la presencia eficaz de una nueva realidad. La ideología, haremos aquí dos observaciones, la primera servirá para completar nuestro análisis de la reproducción. Acabamos de estudiar rápidamente las formas de la reproducción de las fuerzas productivas, es decir, de los medios de producción por un lado y de la fuerza de trabajo por el otro, pero no hemos abordado aún la cuestión de la reproducción de las relaciones de producción. Es este un problema crucial de la teoría marxista del modo de producción. Si lo pasáramos por alto cometeríamos una omisión teórica y peor aún, una grave falta política. Hablaremos pues de tal cuestión, aunque para poder hacerlo debamos realizar nuevamente un gran desvío. Y como segunda advertencia señalaremos que para hacer ese desvío nos vemos obligados a replantear un viejo problema, que es una sociedad, infraestructura y superestructura. Ya hemos tenido ocasión 4 de insistir sobre el carácter revolucionario de la concepción marxista de totalidad social, en lo que la distingue de la totalidad hegeliana. Hemos dicho, y esta tesis solo repetía célebres proposiciones del materialismo histórico, que según Marx la estructura de toda sociedad está constituida por niveles o instancias articuladas por una determinación específica, la infraestructura o base económica, unidad de fuerzas productivas y relaciones de producción, y la superestructura, que comprende 2 niveles o instancias, la jurídico-política, el derecho y el Estado, y la ideológica, las distintas ideologías, religiosa, moral, jurídica, política, etc., además de su interés teórico-pedagógico, consistente en hacer notar la diferencia que separa a Marx de Hegel. Esta representación ofrece una fundamental ventaja teórica, permite inscribir en el dispositivo teórico de sus conceptos esenciales lo que nosotros hemos llamado su índice de eficacia respectivo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera puede convencerse fácilmente de que representar la estructura de toda sociedad como un edificio compuesto por una base, infraestructura, sobre la que se levantan los 2 pisos de la superestructura constituye una metáfora, más exactamente una metáfora espacial, la de una tópica. 5. Como toda metáfora, esta sugiere, hace ver alguna cosa. ¿Qué cosa? Que los pisos superiores no podrían sostenerse en el aire por sí solos si no se apoyaran precisamente sobre su base. La metáfora del edificio tiene pues por objeto representar ante todo la determinación en última instancia por medio de la base económica. Esta metáfora espacial tiene así por resultado afectar a la base con un índice de eficacia conocido por la célebre expresión, determinación en última instancia de lo que ocurre en los pisos de la superestructura, por lo que ocurra en la base económica. A partir de este índice de eficacia, en última instancia, los pisos de la superestructura se hallan evidentemente afectados por diferentes índices de eficacia. ¿Qué clase de índices? Se puede decir que los pisos de la superestructura no son determinantes en última instancia, sino que son determinados por la eficacia básica, que si son determinantes a su manera, no definida aún, lo son en tanto están determinados por la base, su índice de eficacia, o de determinación. En tanto ésta se halla determinada por la determinación en última instancia de la base, es pensando en la tradición marxista bajo 2 formas. 1. Existe una autonomía relativa de la superestructura con respecto a la base. 2. Existe una reacción de la superestructura sobre la base. Podemos decir entonces que la gran ventaja teórica de la tópica marxista, y por lo tanto de la metáfora espacial del edificio, base y superestructura, consiste a la vez en hacer ver que las cuestiones de determinación, o índice de eficacia, son fundamentales, y en hacer ver que es la base lo que determina en última instancia todo el edificio, por lógica consecuencia. Obliga a plantear el problema teórico del tipo de eficacia derivada propio de la superestructura, es decir, obliga a pensar en lo que la tradición marxista designa con los términos conjuntos de autonomía relativa de la superestructura y reacción de la superestructura sobre la base.
El mayor inconveniente de esta representación de la estructura de toda sociedad con la metáfora espacial del edificio radica evidentemente en ser metafórica, es decir, en permanecer en el plano de lo descriptivo. Nos parece por lo tanto deseable y posible representar las cosas de otro modo. Entiéndase bien, no desechamos en absoluto la metáfora clásica, pues ella misma obliga a su superación. Y no la superamos rechazándola como caduca. Deseamos simplemente tratar de pensar lo que ella nos da bajo la forma de una descripción. Pensamos que a partir de la reproducción resulta posible y necesario pensar en lo que caracteriza lo esencial de la existencia y la naturaleza de la superestructura. Es suficiente ubicarse en el punto de vista de la reproducción para que se aclaren muchas cuestiones cuya existencia indicaba, sin darles respuesta conceptual, la metáfora espacial del edificio. Sostenemos como tesis fundamental que solo es posible plantear estas cuestiones, y por lo tanto responderlas, desde el punto de vista de la reproducción. Analizaremos brevemente el derecho, el Estado y la ideología desde ese punto de vista. Y vamos a mostrar a la vez lo que pasa desde el punto de vista de la práctica y de la producción por una parte, y de la reproducción por la otra. El Estado. La tradición marxista es formal, desde el Manifiesto y el 18 Brumario, y en todos los textos clásicos posteriores, ante todo el de Marx sobre la Comuna de París y el de Lenin sobre el Estado y la Revolución. El Estado es concebido explícitamente como aparato represivo. El Estado es una máquina de represión que permite a las clases dominantes, en el siglo XIX a la clase burguesa y a la clase de los grandes terratenientes, asegurar su dominación sobre la clase obrera para someterla al proceso de extorsión de la plusvalía, es decir, a la explotación capitalista. El Estado es ante todo lo que los clásicos del marxismo han llamado el aparato de Estado. Se incluye en esta denominación no solo al aparato especializado, en sentido estricto, cuya existencia y necesidad conocemos a partir de las exigencias de la práctica jurídica, a saber la policía, los tribunales y las prisiones, sino también el ejército, que interviene directamente como fuerza represiva de apoyo. El proletariado ha pagado con su sangre esta experiencia, cuando la policía y sus cuerpos auxiliares son desbordados por los acontecimientos, y, por encima de este conjunto, al jefe de Estado, al gobierno y la administración, presentada en esta forma, la teoría marxista-leninista del Estado abarca lo esencial, y ni por un momento se pretende dudar de que allí está lo esencial. El aparato de Estado, que define a este como fuerza de ejecución y de intervención represiva, al servicio de las clases dominantes, en la lucha de clases librada por la burguesía y sus aliados contra el proletariado, es realmente el Estado y define perfectamente su función fundamental. De la teoría descriptiva a la teoría seca, sin embargo, también allí, como lo señalamos al referirnos a la metáfora del edificio, infraestructura y superestructura, esta presentación de la naturaleza del Estado sigue siendo en parte descriptiva. Como vamos a usar a menudo este adjetivo, descriptivo, se hace necesaria una explicación que elimine cualquier equívoco cuando, al hablar de la metáfora del edificio o de la teoría marxista del Estado, decimos que son concepciones o representaciones descriptivas de su objeto. No albergamos ninguna segunda intención crítica. Por el contrario, todo hace pensar que los grandes descubrimientos científicos no pueden dejar de pasar por la etapa de lo que llamamos una teoría descriptiva. Esta sería la primera etapa de toda teoría, al menos en el terreno de la ciencia de las formaciones sociales. Se podría, y a nuestro entender se debe, encarar esta etapa como transitoria y necesaria para el desarrollo de la teoría. Nuestra expresión, teoría descriptiva, denota tal carácter transitorio empleado es el equivalente de una especie de contradicción. En efecto, el término teoría choca, en parte con el adjetivo descriptiva, que lo acompaña. Eso quiere decir exactamente, 1, que la teoría descriptiva es, sin ninguna duda, el comienzo ineludible de la teoría, pero 2, que la forma descriptiva en que se presenta la teoría exige por efecto mismo de esta contradicción un desarrollo de la teoría que supere la forma de la descripción. Aclaremos nuestro pensamiento volviendo sobre nuestro objeto presente, el Estado, cuando decimos que la teoría marxista del Estado, que nosotros utilizamos, es en parte descriptiva. Esto significa, en primer lugar y ante todo, que esta teoría descriptiva es, sin ninguna duda, el comienzo de la teoría marxista del Estado, y que tal comienzo nos da lo esencial, es decir, el principio decisivo de todo desarrollo posterior de la teoría. Diremos, efectivamente, que la teoría descriptiva del Estado es justa, puesto que puede hacer corresponder perfectamente la definición que ella da de su objeto con la inmensa mayoría de hechos observables en el campo que le concierne. Así, la definición del Estado como Estado de clase, existente en el aparato represivo de Estado, aclara de manera fulgurante todos los hechos observables en los diversos órdenes de la represión, cualquiera que sea su campo.
desde las masacres de junio de 1848 y de la Comuna de París, las del Domingo Sangriento de mayo de 1905 en Petrogrado, de la resistencia de Charone, etc., hasta las simples, y relativamente anodinas, intervenciones de una censura que prohíbe la religiosa de Diderot o una obra de Gatti sobre Franco, aclara todas las formas directas o indirectas de explotación y exterminio de las masas populares, las guerras imperialistas, aclara esa sutil dominación cotidiana en la cual estalla, por ejemplo en las formas de la democracia política, lo que Lenin llamó después de Marx la dictadura de la burguesía. Sin embargo, la teoría descriptiva del Estado representa una etapa de la constitución de la teoría que exige a su vez la superación de tal etapa, pues está claro que si la definición en cuestión nos provee medios para identificar y reconocer los hechos de opresión y conectarlos con el Estado concebido como aparato represivo de Estado, esta conexión da lugar a un tipo de evidencia muy especial, al cual tendremos ocasión de referirnos un poco más adelante. Sí, es así, es muy cierto. 6. Y la acumulación de hechos en la definición del Estado, aunque multiplica su ilustración, no hace avanzar realmente esta definición, es decir, la teoría científica del Estado. Toda teoría descriptiva corre así el riesgo de bloquear el indispensable desarrollo de la teoría, por esto pensamos que, para desarrollar esta teoría descriptiva en teorías secas, es decir, para comprender mejor los mecanismos del Estado en su funcionamiento, es indispensable agregar algo a la definición clásica del Estado como aparato de Estado. Lo esencial de la teoría marxista del Estado es necesario especificar en primer lugar un punto importante: el Estado, y su existencia dentro de su aparato, solo tiene sentido en función del poder de Estado. Toda la lucha política de las clases gira alrededor del Estado. Aclaremos, alrededor de la posesión, es decir, de la toma y la conservación del poder de Estado por cierta clase o por una alianza de clases o de fracciones de clases. Esta primera acotación nos obliga a distinguir el poder de Estado, conservación del poder de Estado o toma del poder de Estado, objetivo de la lucha política de clases por una parte, y el aparato de Estado por la otra. Sabemos que el aparato de Estado puede seguir en pie, como lo prueban las revoluciones burguesas del siglo XIX en Francia, 1830, 1848, los golpes de Estado, 2 de diciembre de 1851, mayo de 1958, las conmociones de Estado, caída del Imperio en 1870, caída de la Segunda República en 1940, el ascenso de la pequeña burguesía, 1890-1895 en Francia, etc., sin que el aparato de Estado fuera afectado o modificado, puede seguir en pie bajo acontecimientos políticos que afecten a la posesión del poder de Estado. Aún después de una revolución social como la de 1917, gran parte del aparato de Estado seguía en pie luego de la toma del poder por la alianza del proletariado y el campesinado pobre. Lenin lo repitió muchas veces: se puede decir que esta distinción entre poder de Estado y aparato de Estado forma parte, de manera explícita, de la teoría marxista del Estado desde el 18 Brumario y las luchas de clases en Francia, de Marx. Para resumir este aspecto de la teoría marxista del Estado, podemos decir que los clásicos del marxismo siempre han afirmado que, 1. El Estado es el aparato represivo de Estado, 2. Se debe distinguir entre el poder de Estado y el aparato de Estado, 3. El objetivo de la lucha de clases concierne al poder de Estado y, en consecuencia, a la utilización del aparato de Estado por las clases, o alianza de clases o fracciones de clases, que tienen el poder de Estado en función de sus objetivos de clase. Y 4. El proletariado debe tomar el poder de Estado completamente diferente, proletario, y elaborar en las etapas posteriores un proceso radical, el de la destrucción del Estado, fin del poder de Estado y de todo aparato de Estado. Por consiguiente, desde este punto de vista, lo que propondríamos que se agregue a la teoría marxista de Estado ya figura en ella con todas sus letras. Pero nos parece que esta teoría, completada así, sigue siendo todavía en parte descriptiva, aunque incluya en lo sucesivo elementos complejos y diferenciales cuyas reglas y funcionamiento no pueden comprenderse sin recurrir a una profundización teórica suplementaria. Los aparatos ideológicos del Estado. Lo que se debe agregar a la teoría marxista del Estado es entonces otra cosa. Aquí debemos avanzar con prudencia en un terreno en el que los clásicos del marxismo nos precedieron hace mucho tiempo, pero sin haber sistematizado en forma teórica los decisivos progresos que sus experiencias y análisis implican. En efecto, sus experiencias y análisis permanecieron ante todo en el campo de la práctica política. En realidad, los clásicos del marxismo, en su práctica política, han tratado al Estado como una realidad más compleja que la definición dada en la teoría marxista del Estado y que la definición más completa que acabamos de dar.
Ellos reconocieron esta complejidad en su práctica, pero no la expresaron correspondientemente en teoría. 7. Desearíamos tratar de esbozar muy esquemáticamente esa teoría correspondiente. Con este fin proponemos la siguiente tesis. Para hacer progresar la teoría del Estado es indispensable tener en cuenta no solo la distinción entre poder de Estado y aparato de Estado, sino también otra realidad que se manifiesta junto al aparato represivo de Estado, pero que no se confunde con él. Llamaremos a esa realidad por su concepto, los aparatos ideológicos de Estado, que son los aparatos ideológicos de Estado, ahí no se confunden con el aparato represivo de Estado. Recordemos que en la teoría marxista el aparato de Estado comprende el gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, etc., que constituyen lo que llamaremos desde ahora el aparato represivo de Estado. Represivo significa que el aparato de Estado en cuestión funciona mediante la violencia, por lo menos en situaciones límite, pues la represión administrativa, por ejemplo, puede revestir formas no físicas. Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de Estado cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas. Proponemos una lista empírica de ellas, que exigirá naturalmente que sea examinada en detalle, puesta a prueba, rectificada y reordenada. Con todas las reservas que implica esta exigencia podemos por el momento considerar como aparatos ideológicos de Estado las instituciones siguientes. El orden en el cual los enumeramos no tiene significación especial. Hay religiosos, el sistema de las distintas iglesias, hay escolar, el sistema de las distintas escuelas, públicas y privadas, hay familiar, 8 hay jurídico, 9 hay político, el sistema político del cual forman parte los distintos partidos, hay sindical, hay información, prensa, radio, TV, etc., hay cultural, literatura, artes, deportes, etc. Decimos que los AIE no se confunden con el aparato represivo de Estado. ¿En qué consiste su diferencia? En un primer momento podemos observar que si existe un aparato represivo de Estado, existe una pluralidad de aparatos ideológicos de Estado. Suponiendo que ya exista, la unidad que constituye esta pluralidad de AIE en un cuerpo no es visible inmediatamente. En un segundo momento, podemos comprobar que mientras que el aparato represivo de Estado, unificado, pertenece enteramente al dominio público, la mayor parte de los aparatos ideológicos de Estado, en su aparente dispersión, provienen en cambio del dominio privado. Son privadas las iglesias, los partidos, los sindicatos, las familias, algunas escuelas, la mayoría de los diarios, las familias, las instituciones culturales, etc., etc. Dejemos de lado por ahora nuestra primera observación. Pero será necesario tomar en cuenta la segunda y preguntarnos con qué derecho podemos considerar como aparatos ideológicos de Estado instituciones que en su mayoría no poseen carácter público sino que son simplemente privadas. Gramsci, marxista consciente, ya había previsto esta objeción. La distinción entre lo público y lo privado es una distinción interna del derecho burgués, válida en los dominios subordinados, donde el derecho burgués ejerce sus poderes. No alcanza al dominio del Estado, pues éste está más allá del derecho. El Estado, que es el Estado de la clase dominante, no es ni público ni privado, por el contrario, es la condición de toda distinción entre público y privado. Digamos lo mismo partiendo esta vez de nuestros aparatos ideológicos de Estado. Poco importa si las instituciones que los materializan son públicas o privadas, lo que importa es su funcionamiento. Las instituciones privadas pueden funcionar perfectamente como aparatos ideológicos de Estado. Para demostrarlo bastaría analizar un poco más cualquiera de los AIE, pero vayamos a lo esencial. Hay una diferencia fundamental entre los AIE y el aparato represivo de Estado. El aparato represivo de Estado funciona mediante la violencia, en tanto que los AIE funcionan mediante la ideología. Rectificando esta distinción, podemos ser más precisos y decir que todo aparato de Estado, sea represivo o ideológico, funciona a la vez mediante la violencia y la ideología, pero con una diferencia muy importante que impide confundir los aparatos ideológicos de Estado con el aparato represivo de Estado. Consiste en que el aparato represivo de Estado, por su cuenta, funciona masivamente con la represión, incluso física, como forma predominante, y solo secundariamente con la ideología. No existen aparatos puramente represivos. Ejemplos: el ejército y la policía utilizan también la ideología, tanto para asegurar su propia cohesión y reproducción, como por los valores que ambos proponen hacia afuera. De la misma manera, pero a la inversa, se debe decir que, por su propia cuenta,
Los aparatos ideológicos de Estado funcionan masivamente con la ideología como forma predominante, pero utilizan secundariamente, y en situaciones límite, una represión muy atenuada, disimulada, es decir, simbólica. No existe aparato puramente ideológico. Así la escuela y las iglesias adiestran, con métodos apropiados, sanciones, exclusiones, selección, etc., no solo a sus oficiantes sino a su grey. También la familia. También el aparato ideológico de Estado cultural, la censura, por mencionar solo una forma, etc., sería útil mencionar que esta determinación del doble funcionamiento, de modo predominante, de modo secundario, con la represión y la ideología, según se trate del aparato represivo de Estado o de los aparatos ideológicos de Estado, permite comprender que se tejan constantemente sutiles combinaciones explícitas o tácitas entre la acción del aparato represivo de Estado y la de los aparatos ideológicos del Estado. La vida diaria ofrece innumerables ejemplos que habrá que estudiar en detalle para superar esta simple observación. Ella, sin embargo, nos encamina hacia la comprensión de lo que constituye la unidad del cuerpo, aparentemente dispar, de los AIE. Si los AIE funcionan masivamente con la ideología como forma predominante, lo que unifica su diversidad es ese mismo funcionamiento, en la medida en que la ideología con la que funcionan, en realidad está siempre unificada, a pesar de su diversidad y sus contradicciones, bajo la ideología dominante, que es la de la clase dominante. Si aceptamos que, en principio, la clase dominante tiene el poder del Estado, en forma total o, lo más común, por medio de alianzas de clases o de fracciones de clases, y dispone por lo tanto del aparato represivo de Estado, podremos admitir que la misma clase dominante sea parte activa de los aparatos ideológicos de Estado, en la medida en que, en definitiva, es la ideología dominante la que se realiza, a través de sus contradicciones, en los aparatos ideológicos de Estado. Por supuesto que es muy distinto actuar por medio de leyes y decretos en el aparato represivo de Estado y actuar por intermedio de la ideología dominante en los aparatos ideológicos de Estado. Sería necesario detallar esa diferencia que, sin embargo, no puede enmascarar la realidad de una profunda identidad. Por lo que sabemos, ninguna clase puede tener en sus manos el poder de Estado en forma duradera sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y en los aparatos ideológicos de Estado. Ofrezco al respecto una sola prueba y ejemplo, la preocupación aguda de Lenin por revolucionar el aparato ideológico de Estado en la enseñanza, entre otros, para permitir al proletariado soviético, que se había adueñado del poder de Estado, asegurar el futuro de la dictadura del proletariado y el camino al socialismo. 10. Esta última observación nos pone en condiciones de comprender que los aparatos ideológicos de Estado pueden no solo ser objeto sino también lugar de la lucha de clases, y a menudo de formas encarnizadas de lucha de clases. La clase, o la alianza de clases, en el poder no puede imponer su ley en los aparatos ideológicos de Estado tan fácilmente como en el aparato ideológicos de Estado tan fácilmente como en el aparato represivo de Estado, no solo porque las antiguas clases dominantes pueden conservar en ellos posiciones fuertes durante mucho tiempo, sino además porque la resistencia de las clases explotadas puede encontrar el medio y la ocasión de expresarse en ellos, ya sea utilizando las contradicciones existentes, ya sea conquistando allí posiciones de combate mediante la lucha. 11. Puntualicemos nuestras observaciones. Si la tesis que hemos propuesto es válida, debemos retomar, determinándola en un punto, la teoría marxista clásica del Estado. Diremos que es necesario distinguir el poder de Estado y su posesión por un lado, y el aparato de Estado por el otro, pero agregaremos que el aparato de Estado comprende dos cuerpos, el de las instituciones que representan el aparato represivo de Estado por una parte, y el de las instituciones que representan el cuerpo de los aparatos ideológicos de Estado por la otra. Pero, si esto es así, no puede dejar de plantearse, aun en el estado muy somero de nuestras indicaciones, la siguiente cuestión: ¿cuál es exactamente la medida del rol de los aparatos ideológicos de Estado? ¿Cuál puede ser el fundamento de su importancia? En otras palabras, ¿a qué corresponde la función de esos aparatos ideológicos de Estado, que no funcionan con la represión sino con la ideología? Sobre la reproducción de las relaciones de producción podemos responder ahora a nuestra cuestión central, que hemos dejado en suspenso muchas páginas atrás: ¿cómo se asegura la reproducción de las relaciones de producción? En lenguaje tópico, infraestructura, superestructura, diremos, está asegurada en gran parte 12 por la superestructura jurídico política e ideológica, pero dado que hemos considerado indispensable superar ese lenguaje todavía descriptivo, diremos, está asegurada, en gran parte, por el ejercicio del poder de Estado en los aparatos de Estado, por en el lado del aparato represivo de Estado.
Y por el otro, los aparatos ideológicos de Estado, se deberá tener muy en cuenta lo dicho precedentemente y que reunimos ahora bajo las tres características siguientes. Todos los aparatos de Estado funcionan a la vez mediante la represión y la ideología, con la diferencia de que el aparato represivo de Estado funciona masivamente con la represión como forma predominante, en tanto que los aparatos ideológicos de Estado funcionan masivamente con la ideología como forma predominante, en tanto que el aparato represivo de Estado constituye un todo organizado cuyos diferentes miembros están centralizados bajo una unidad de mando, la de la política de lucha de clases aplicada por los representantes políticos de las clases dominantes que tienen el poder de Estado. Los aparatos ideológicos de Estado son múltiples, distintos, relativamente autónomos, y susceptibles de ofrecer un campo objetivo a contradicciones que, bajo formas unas veces limitadas, otras extremas, expresan los efectos de los choques entre la lucha de clases capitalista y la lucha de clases proletaria, así como sus formas subordinadas, en tanto que la unidad del aparato represivo de Estado está asegurada por su organización centralizada y unificada bajo la dirección de representantes de las clases en el poder, que ejecutan la política de lucha de clases en el poder. La unidad entre los diferentes aparatos ideológicos de Estado está asegurada, muy a menudo en formas contradictorias, por la ideología dominante, la de la clase dominante. Si se tienen en cuenta estas características, se puede entonces representar la reproducción de las relaciones de producción, 13 de acuerdo con una especie de división del trabajo, de la manera siguiente. El rol del aparato represivo de Estado consiste esencialmente en tanto aparato represivo, en asegurar por la fuerza, sea o no física, las condiciones políticas de reproducción de las relaciones de producción que son, en última instancia, relaciones de explotación. El aparato de Estado no solamente contribuye en gran medida a su propia reproducción, existen en el Estado capitalista dinastías de hombres políticos, dinastías de militares, etc., sino también, y sobre todo, asegura mediante la represión, desde la fuerza física más brutal hasta las más simples ordenanzas y prohibiciones administrativas, la censura abierta o tácita, etc., las condiciones políticas de la actuación de los aparatos ideológicos de Estado. Ellos, en efecto, aseguran en gran parte, tras el escudo del aparato represivo de Estado, la reproducción misma de las relaciones de producción. Es aquí donde interviene masivamente el rol de la ideología dominante. La de la clase dominante se asegura la armonía, a veces estridente, entre el aparato represivo de Estado y los aparatos ideológicos de Estado, y entre los diferentes aparatos ideológicos de Estado. Nos vemos llevados así a encarar la hipótesis siguiente, en función de la diversidad de los aparatos ideológicos de Estado en su rol único, por ser común, de reproducir las relaciones de producción. En efecto, hemos enumerado en las formaciones sociales capitalistas contemporáneas una cantidad relativamente elevada de aparatos ideológicos de Estado: el aparato escolar, el aparato religioso, el aparato familiar, el aparato político, el aparato sindical, el aparato de información, el aparato cultural, etc. Ahora bien, en las formaciones sociales del modo de producción servil, comúnmente llamado feudal, comprobamos que, aunque existe, no solo a partir de la monarquía absoluta sino desde los primeros estados antiguos conocidos, un aparato represivo de Estado único, formalmente muy parecido al que nosotros conocemos, la cantidad de aparatos ideológicos de Estado es menor y su individualidad diferente. Comprobamos, por ejemplo, que la Iglesia, aparato ideológico de Estado religioso, en la Edad Media acumulaba numerosas funciones, en especial las escolares y culturales, hoy atribuidas a muchos aparatos ideológicos de Estado diferentes, nuevos con respecto al que evocamos. Junto a la Iglesia existía el aparato ideológico de Estado familiar, que cumplía un considerable rol, no comparable con el que cumplen las formaciones sociales capitalistas. A pesar de las apariencias, la Iglesia y la familia no eran los únicos aparatos ideológicos de Estado. Existía también un aparato ideológico de Estado político, los Estados Generales, el Parlamento, las distintas facciones y ligas políticas, antecesoras de los partidos políticos modernos, y todo el sistema político de comunas libres, luego de las ciudades. Existía asimismo un poderoso aparato ideológico de Estado presindical, si podemos arriesgar esta expresión forzosamente anacrónica, las poderosas cofradías de comerciantes, de banqueros, y también las asociaciones de campañas asterisco, etc. Las ediciones y la información también tuvieron un innegable desarrollo, así como los espectáculos, al comienzo partes integrantes de la Iglesia y luego cada vez más independientes de ella. Ahora bien, es absolutamente evidente que en el periodo histórico precapitalista que acabamos de examinar a grandes rasgos, existía un aparato ideológico de Estado dominante, la Iglesia,
que concentraba no solo las funciones religiosas sino también las escolares y buena parte de las funciones de información y cultura. Si toda la lucha ideológica del siglo XVI al XVII, desde la primera ruptura de la Reforma, se concentró en la lucha anticlerical y antirreligiosa, ello no sucedió por azar sino a causa de la posición dominante del aparato ideológico de Estado religioso. La Revolución Francesa tuvo ante todo por objetivo y resultado no solo trasladar el poder de Estado de la aristocracia feudal a la burguesía capitalista comercial, romper parcialmente el antiguo aparato represivo de Estado y reemplazarlo por uno nuevo, el Ejército Nacional Popular, por ejemplo, sino también atacar el aparato ideológico de Estado número uno, la Iglesia. De allí la constitución civil del clero, la confiscación de los bienes de la Iglesia y la creación de nuevos aparatos ideológicos de Estado para reemplazar el aparato ideológico de Estado religioso en su rol dominante. Naturalmente, las cosas no fueron simples, lo prueba el Concordato, la Restauración, y la larga lucha de clases entre la aristocracia terrateniente y la burguesía industrial durante todo el siglo XIX para imponer la hegemonía burguesa sobre las funciones desempeñadas hasta entonces por la Iglesia, ante todo en la escuela. Puede decirse que la burguesía se apoyó en el nuevo aparato ideológico de Estado político, democrático parlamentario, implantado en los primeros años de la Revolución, restaurado luego por algunos meses, después de largas y violentas luchas, en 1848, y durante decenas de años después de la caída del Segundo Imperio, para dirigir la lucha contra la Iglesia y apoderarse de sus funciones ideológicas, en resumen, para asegurar no solo su hegemonía política sino también la hegemonía ideología indispensable para la reproducción de las relaciones capitalistas de producción. Por esto nos creemos autorizados para ofrecer la tesis siguiente, con todos los riesgos que implica. Pensamos que el aparato ideológico de Estado que ha sido colocado en posición dominante en las formaciones capitalistas maduras, como resultado de una violenta lucha de clase política e ideológica contra el antiguo aparato ideológico de Estado dominante, es el aparato ideológico escolar. Esta tesis puede parecer paradójica. Si es cierto que cualquier persona acepta, dada la representación ideológica que la burguesía quería darse a sí misma y dar a las clases que explota, que el aparato ideológico de Estado dominante en las formaciones sociales capitalistas no es la escuela sino el aparato de Estado político, es decir, el régimen de democracia parlamentaria combinado del sufragio universal y las luchas partidarias. No obstante, la historia, incluso la historia reciente, demuestra que la burguesía pudo y puede adaptarse perfectamente a aparatos ideológicos de Estado políticos distintos de la democracia parlamentaria, el primer y segundo imperio, la monarquía constitucional, Luis XVIII, Carlos X, la monarquía parlamentaria, Luis Felipe, la democracia presidencial, De Gaulle, por hablar solo de Francia. En Inglaterra las cosas son todavía más evidentes. La revolución fue allí particularmente lograda desde el punto de vista burgués ya que, contrariamente a lo ocurrido en Francia, donde la burguesía, a causa de la necedad de la pequeña nobleza, tuvo que aceptar su elevación al poder por intermedio de jornadas revolucionarias plebeyas y campesinas, que le costaron terriblemente caras, la burguesía inglesa pudo llegar a un acuerdo con la aristocracia y compartir con ella el poder de Estado y el uso del aparato de Estado durante mucho tiempo. Paz entre todos los hombres de buena voluntad de las clases dominantes. En Alemania las cosas son aún más asombrosas, pues la burguesía imperialista hizo su estruendosa entrada en la historia, antes de atravesar la República de Weimar y entregarse al nazismo, bajo un aparato ideológico de Estado político en el que los Junkers imperiales, Bismarck es el símbolo, su ejército y su policía le servían de escudo y de equipo dirigente. Por eso creemos tener buenas razones para pensar que detrás del funcionamiento de su aparato ideológico de Estado político, que ocupaba el primer plano, lo que la burguesía pone en marcha como aparato ideológico de Estado número uno, y por lo tanto dominante, es el aparato escolar que reemplazó en sus funciones al antiguo aparato ideológico de Estado dominante, es decir, la Iglesia. Se podría agregar, la pareja escuela-familia ha reemplazado a la pareja iglesia-familia, por que el aparato escolar es realmente el aparato ideológico de Estado dominante en las formaciones sociales capitalistas y cómo funciona. Por ahora nos limitaremos a decir que todos los aparatos ideológicos de Estado, sean cuales fueren, concurren al mismo resultado, la reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones capitalistas de explotación. Cada uno de ellos concurre a ese resultado único de la manera que les propia, el aparato político sometiendo a los individuos a la ideología política de Estado, la ideología democrática, indirecta, parlamentaria, o directa, plebiscitaria o fascista, el aparato de información atiborrando a todos los ciudadanos mediante la prensa, la radio, la televisión,
con dosis diarias de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo, etc. Lo mismo sucede con el aparato cultural, el rol de los deportes es de primer orden en el chauvinismo, etc. El aparato religioso recordando en los sermones y en otras grandes ceremonias de nacimiento, casamiento o muerte que el hombre solo es polvo, salvo que sepa amar a sus hermanos hasta el punto de ofrecer su otra mejilla a quien le abofeteó la primera. El aparato familiar, no insistimos más, este concierto está dominado por una partitura única, ocasionalmente perturbada por contradicciones, las de restos de las antiguas clases dominantes, las de proletarios y sus organizaciones, la partitura de la ideología de la clase actualmente dominante que integra en su música los grandes temas del humanismo de los ilustres antepasados que, antes del cristianismo, hicieron el milagro griego y después la grandeza de Roma, la ciudad eterna, y los temas del interés, particular y general, etc. Nacionalismo, moralismo y economismo. No obstante, un aparato ideológico de Estado cumple muy bien el rol dominante de ese concierto, aunque no se presten oídos a su música, tan silenciosa es. Se trata de la escuela, toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales desde el jardín de infantes, y desde el jardín de infantes les inculca, con nuevos y viejos métodos, durante muchos años, precisamente aquellos en los que el niño, atrapado entre el aparato de Estado-familia y el aparato de Estado-escuela, es más vulnerable, habilidades, recubiertas por la ideología dominante, el idioma, el cálculo, la historia natural, las ciencias, la literatura, o, más directamente, la ideología dominante en estado puro, moral, instrucción cívica, filosofía. Hacia el sexto año, una gran masa de niños cae en la producción, son los obreros o los pequeños campesinos. Otra parte de la juventud escalabra y Zabal continúa, bien que mal se encamina y termina por cubrir puestos de pequeños y medianos cuadros, empleados, funcionarios pequeños y medianos, pequeño burgueses de todo tipo. Una última parte llega a la meta, ya sea para caer en la semidesocupación intelectual, ya para proporcionar, además de los intelectuales del trabajador colectivo, los agentes de la explotación, capitalistas, empresarios, los agentes de la represión, militares, policías, políticos, administradores, etc., y los profesionales de la ideología, sacerdotes de todo tipo, la mayoría de los cuales son laicos convencidos. Cada grupo está prácticamente provisto de la ideología que conviene al rol que debe cumplir en la sociedad de clases, rol de explotado, con conciencia profesional, moral, cívica, nacional y apolítica altamente desarrollada, rol de agente de la explotación, saber mandar y hablar a los obreros, las relaciones humanas, de agentes de la represión, saber mandar y hacerse obedecer, sin discutir, o saber manejar la demagogia de la retórica de los dirigentes políticos, o de profesionales de la ideología que saben tratar a las conciencias con el respeto, es decir, el desprecio, el chantaje, la demagogia convenientes adaptados a los acentos de la moral, la virtud, la trascendencia, la nación, el rol de Francia en el mundo, etc. Por supuesto, muchas de esas virtudes contrastadas, modestia, resignación, sumisión por una parte, y por otra cinismo, desprecio, altivez, seguridad, grandeza, incluso bien decir y habilidad, se enseñan también en la familia, la iglesia, el ejército, en los buenos libros, en los filmes, y hasta en los estadios. Pero ningún aparato ideológico de Estado dispone durante tantos años de la audiencia obligatoria, y, por si fuera poco, gratuita, 5 a 6 días sobre 7 a razón de 8 horas diarias, de formación social capitalista. Ahora bien, con el aprendizaje de algunas habilidades recubiertas en la inculcación masiva de la ideología de la clase dominante, se reproduce gran parte de las relaciones de producción de una formación social capitalista, es decir, las relaciones de explotados a explotadores y de explotadores a explotados. Naturalmente, los mecanismos que producen este resultado vital para el régimen capitalista están recubiertos y disimulados por una ideología de la escuela universalmente reinante, pues esta es una de las formas esenciales de la ideología burguesa dominante, una ideología que representa a la escuela como un medio neutro, desprovisto de ideología, puesto que es laico, en el que maestros respetuosos de la conciencia y la libertad de los niños que les son confiados, con toda confianza, por sus padres, que también es libres, es decir, propietarios de sus hijos, los encaminan hacia la libertad, la moralidad y la responsabilidad de adultos mediante su propio ejemplo, los conocimientos, la literatura y sus virtudes liberadoras. Pido perdón por esto a los maestros que, en condiciones espantosas,
intentan volver contra la ideología, contra el sistema y contra las prácticas de que son prisioneros, las pocas armas que puedan hallar en la historia y el saber que ellos enseñan, son una especie de héroes. Pero no abundan, y muchos, la mayoría, no tienen siquiera la más remota sospecha del trabajo que el sistema, que los rebasa y aplasta, les obliga a realizar y, peor aún, ponen todo su empeño e ingenio para cumplir con la última directiva, los famosos métodos nuevos. Están tan lejos de imaginarse lo que contribuyen con su devoción a mantener y alimentar esta representación ideológica de la escuela, que la hace tan natural e indispensable, y hasta bienhechora, a los ojos de nuestros contemporáneos como la Iglesia era natural, indispensable y generosa para nuestros antepasados hace algunos siglos. En realidad, la Iglesia es reemplazada hoy por la escuela en su rol de aparato ideológico de Estado dominante. Está combinada con la familia, como antes lo estuvo la Iglesia. Se puede afirmar entonces que la crisis, de una profundidad sin precedentes, que en el mundo sacude el sistema escolar en tantos estados, a menudo paralela a la crisis que conmueve al sistema familiar, ya anunciada en el manifiesto, tiene un sentido político si se considera que la escuela, y la pareja escuela-familia- constituye el aparato ideológico de Estado dominante. Aparato que desempeña un rol determinante en la reproducción de las relaciones de producción de un modo de producción amenazado en su existencia por la lucha de clases mundial, acerca de la ideología al enunciar el concepto de aparato ideológico de Estado, al decir que los AIE funcionan con la ideología, invocamos una realidad, la ideología, de la que es necesario decir algunas palabras. Se sabe que la expresión ideología fue forjada por Cabanis, de Stud de Tracy y sus amigos, quienes le asignaron por objeto la teoría genética de las ideas. Cuando Marx retoma el término 50 años después le da, desde sus obras de juventud, un sentido muy distinto. La ideología pasa a ser el sistema de ideas, de representaciones, que domina el espíritu de un hombre o un grupo social. La lucha ideológico-política llevada por Marx desde sus artículos de la Gaceta Renana debía confrontarlo muy pronto con esta realidad y obligarlo a profundizar sus primeras intuiciones. Sin embargo, tropezamos aquí con una paradoja sorprendente. Todo parecía llevar a Marx a formular una teoría de la ideología. De hecho, después de los manuscritos del 44, la ideología alemana nos ofrece una teoría explícita de la ideología, pero no es marxista, lo veremos enseguida. En cuanto al Capital, si bien contiene muchas indicaciones para una teoría de las ideologías, la más visible, la ideología de los economistas vulgares, no contiene esta teoría misma. Ella depende en gran parte de una teoría de la ideología en general. Desearía correr el riesgo de proponer un primer y muy esquemático esbozo. Las tesis que voy a anunciar no son por cierto improvisadas, pero solo pueden ser sostenidas y probadas, es decir, confirmadas o rectificadas, por estudios y análisis más profundos. La ideología no tiene historia, una advertencia para exponer la razón de principio que, a mi parecer, si bien no fundamenta, por lo menos autoriza el proyecto de una teoría de la ideología en general y no de una teoría de las ideologías particulares, que siempre expresan, cualquiera que sea su forma, religiosa, moral, jurídica, política, posiciones de clase. Evidentemente, será necesario emprender una teoría de las ideologías bajo la doble relación que acaba de señalarse. Se verá entonces que una teoría de las ideologías se basa en última instancia en la historia de las formaciones sociales, por lo tanto de los modos de producción combinados en esta y de las luchas de clases que en ellas se desarrollan. Resulta claro en ese sentido que no puede tratarse de una teoría de las ideologías en general, pues las ideologías, definidas bajo la doble relación indicada, particular y de clase, tienen una historia cuya determinación, aunque les concierne, en última instancia, se halla sin duda situada fuera de las ideologías exclusivamente. En cambio, sí puedo presentar el proyecto de una teoría de la ideología en general, y si esta teoría es uno de los elementos del cual dependen las teorías de las ideologías, esto implica una proposición de apariencia paradójica, que enunciaré en los siguientes términos. La ideología no tiene historia. Es sabido que esa fórmula figura con todas sus letras en un pasaje de la ideología alemana. Marx la enuncia al referirse a la metafísica que, dice, no tiene más historia que la moral, sobreentendido, y que las otras formas de la ideología. En la ideología alemana esta fórmula aparece en un contexto claramente positivista. La ideología es concebida como pura ilusión, puro sueño, es decir, nada. Toda su realidad está fuera de sí misma. La ideología es pensada por lo tanto como una construcción imaginaria cuyo estatuto teórico del sueño en los autores anteriores a Freud. Para estos autores, el sueño era el resultado puramente imaginario, es decir, nulo, de residuos diurnos presentados bajo una composición y un orden arbitrarios, además a veces invertidos y
resumiendo, en desorden. Para ellos el sueño era lo imaginario vacío y nulo, bricolé arbitrariamente, con los ojos cerrados, con residuos de la única realidad plena y positiva, la del día. Este es exactamente el estatuto de la filosofía y de la ideología en la ideología alemana, puesto que la filosofía es la ideología por excelencia, la ideología es pues para Marx un bricolaje imaginario, un puro sueño, vacío y vano, constituido con los residuos diurnos de la única realidad plena y positiva, la de la historia, concreta de individuos concretos, materiales, que producen materialmente su existencia. En este sentido, en la ideología alemana la ideología no tiene historia, su historia está fuera de ella, allí donde existe la única historia existente, la de los individuos concretos, etc. La tesis de que la ideología no tiene historia es en la ideología alemana una tesis puramente negativa, ya que significa a la vez, la ideología no es nada en tanto que es puro sueño, fabricado no se sabe por qué potencia, a menos que lo sea por la alienación de la división del trabajo, pero en tal caso también se trata de una determinación negativa. La ideología no tiene historia, lo cual no quiere decir en absoluto que no tenga historia, al contrario, puesto que no es más que el pálido reflejo, vacío e invertido, de la historia real, sino que no tiene historia propia. Ahora bien, la tesis que deseo defender, retomando formalmente los términos de la ideología alemana, la ideología no tiene historia, es radicalmente diferente de la tesis positivista historicista de la ideología alemana. Por una parte, puedo sostener que las ideologías tienen una historia propia, aunque esté determinada en última instancia por la lucha de clases, y, por otra, puedo sostener al mismo tiempo que la ideología en general no tiene historia, pero no en un sentido negativo, su historia está fuera de ella, sino en un sentido absolutamente positivo. Este sentido es positivo si realmente es propio de la ideología el estar dotada de una estructura y un funcionamiento tales que la constituyen en una realidad no histórica, es decir, omnihistórica, en el sentido en que esa estructura y ese funcionamiento, bajo una misma forma, inmutable, están presentes en lo que se llama la historia toda, en el sentido en que el manifiesto define la historia como historia de la lucha de clases, es decir, como historia de las sociedades de clases, para proveer aquí un hito teórico, retomando esta vez el ejemplo del sueño según la concepción freudiana, diré que nuestra proposición, la ideología no tiene historia, puede y debe, de una manera que no tiene nada de arbitraria sino que, por el contrario, es teóricamente necesaria. Pues existe un lazo orgánico entre las dos proposiciones, ser puesta en relación directa con aquella proposición de Freud que afirma que el inconsciente es eterno, o sea, que no tiene historia. Si eterno no quiere decir trascendente a toda historia, temporal, sino omnipresente, transhistórico y, por lo tanto, inmutable en su forma en todo el transcurso de la historia. Yo retomaré palabra por palabra la expresión de Freud y escribiré, la ideología es eterna, igual que el inconsciente, y agregaré, que esta comparación me parece teóricamente justificada por el hecho de que la eternidad del inconsciente está en relación con la eternidad de la ideología en general. He aquí porque me creo autorizado, al menos presuntivamente, para proponer una teoría de la ideología en general, en el sentido en que Freud presentó una teoría del inconsciente en general. Para simplificar la expresión, teniendo en cuenta lo dicho sobre las ideologías, será conveniente emplear la palabra ideología secas para designar la ideología en general, de la cual acabo de decir que no tiene historia o, lo que es igual, que es eterna, es decir, omnipresente bajo su forma inmutable, en toda la historia, igual a la historia de las formaciones sociales incluyendo las clases sociales. En efecto, me limito provisoriamente a las sociedades de clase y a su historia. La ideología es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Para abordar la tesis central sobre la estructura y el funcionamiento de la ideología, deseo presentar primeramente dos tesis, una negativa y otra positiva. La primera se refiere al objeto representado bajo la forma imaginaria de la ideología, la segunda a la materialidad de la ideología. Tesis 1. La ideología representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Comúnmente se dice de las ideologías religiosa, moral, jurídica, política, etc., que son otras tantas concepciones del mundo. Por supuesto se admite, a menos que se viva una de esas ideologías como la verdad, por ejemplo si se cree en Dios, el deber, la justicia, etc., que esa ideología de la que se habla desde el punto de vista crítico, examinándola como un etnólogo lo hace con los mitos de una sociedad primitiva, que esas concepciones del mundo son en gran parte imaginarias, es decir, que no corresponden a la realidad. Sin embargo, aun admitiendo que no correspondan a la realidad, y por lo tanto que constituyan una ilusión, se admite que aluden a la realidad, y que basta con interpretarlas, para encontrar en su representación imaginaria del mundo la
Realidad misma de ese mundo, ideología igual a ilusión barra diagonal alusión. Existen diferentes tipos de interpretación, los más conocidos son el mecanicista, corriente en el siglo XVII, Dios es la representación imaginaria del rey real, y la interpretación hermenéutica, inaugurada por los primeros padres de la Iglesia y adoptada por Feuerbach y la escuela teológico-filosófica surgida de él, ejemplificada por el teólogo Barth. Para Feuerbach, por ejemplo, Dios es la esencia del hombre real. Voy a lo esencial al decir que, con tal que se interprete la transposición y la inversión imaginaria de la ideología, se llega a la conclusión de que en la ideología, los hombres se representan en forma imaginaria sus condiciones reales de existencia. Lamentablemente, esta interpretación deja en suspenso un pequeño problema, porque los hombres necesitan esta transposición imaginaria de sus condiciones reales de existencia para representarse sus condiciones de existencia reales. La primera respuesta, la del siglo VIII, propone una solución simple. Ello es culpa de los curas o de los déspotas que forjaron las bellas mentiras para que los hombres, creyendo obedecer a Dios, obedezcan en realidad a los curas o a los déspotas, por lo general aliados en la impostura, ya que los curas se hallan al servicio de los déspotas o viceversa, según la posición política de dichos teóricos. Existe pues una causa de la transposición imaginaria de las condiciones reales de existencia, la existencia de un pequeño grupo de hombres cínicos que basan su dominación y explotación del pueblo en una representación falseada del mundo que han imaginado para esclavizar los espíritus mediante el dominio de su imaginación. La segunda respuesta, la de Feuerbach, adoptada al pie de la letra por Marx en sus obras de juventud, es más profunda, pero igualmente falsa. También ella busca y encuentra una causa de la transposición y la deformación imaginaria de las condiciones reales de existencia de los hombres, en una palabra, de la alienación en lo imaginario de la representación de las condiciones de existencia de los hombres. Esta causa no son ya los curas ni los déspotas, ni su propia imaginación activa y la imaginación pasiva de sus víctimas. Esta causa es la alienación material que reina en las condiciones de existencia de los hombres mismos. Es así como Marx defiende en La cuestión judía y otras obras la idea feuerbachiana de que los hombres se forman una representación alienada, igual a imaginaria, de sus condiciones de existencia porque esas condiciones son alienantes, en los manuscritos del 44, porque esas condiciones están dominadas por la esencia de la sociedad alienada, el trabajo alienado. Todas estas interpretaciones toman al pie de la letra la tesis que suponen y sobre la cual se basan, que en la representación imaginaria del mundo que se encuentra en una ideología están reflejadas las condiciones de existencia de los hombres, y por lo tanto su mundo real. Ahora bien, repito aquí una tesis que ya he anticipado, no son sus condiciones reales de existencia, su mundo real, lo que los hombres se representan en la ideología, sino que lo representado es ante todo la relación que existe entre ellos y las condiciones de existencia. Este audiolibro ha sido descargado desde Audiolibros YouTube, tu mejor opción. Tal relación es el punto central de toda representación ideológica y por lo tanto imaginaria del mundo real. En esa relación está contenida la causa, que debe dar cuenta de la deformación imaginaria de la representación ideológica del mundo real, o más bien, para dejar en suspenso el lenguaje causal, es necesario emitir la tesis de que es la naturaleza imaginaria de esa relación la que sostiene toda la deformación imaginaria que se puede observar, si no se vive en su verdad, en toda ideología. Para utilizar un lenguaje marxista, si bien aceptamos que la representación de las condiciones reales de existencia de los individuos que se desempeñan como agentes de la producción, de la explotación, de la represión, de la ideologización y de la práctica científica, está determinada en última instancia por las relaciones de producción y las relaciones derivadas de ellas, diremos lo siguiente: toda ideología, en su formación necesariamente imaginaria, no representa las relaciones de producción existentes, y las otras relaciones que de allí derivan, sino ante todo la relación imaginaria de los individuos con las relaciones de producción y las relaciones que de ellas resultan. En la ideología no está representado entonces el sistema de relaciones reales que gobiernan la existencia de los individuos, sino la relación imaginaria de esos individuos con las relaciones reales en que viven. Si esto es así, la pregunta sobre la causa de la deformación imaginaria de las relaciones reales en la ideología desaparece y debe ser reemplazada por otra, porque la representación dada a los individuos de su relación individual con las relaciones sociales que gobiernan sus condiciones de existencia y su vida colectiva e individual es necesariamente imaginaria. ¿Y cuál es la naturaleza de este ente imaginario? La cuestión así planteada halla solución en la existencia de una camarilla, 14 de individuos, curas o déspotas, autores de la gran mistificación ideológica, o bien en el carácter alienado del mundo real. Veremos el porqué al desarrollar nuestra exposición.
Por el momento, no iremos más lejos. Tesis 2. La ideología tiene una existencia material. Ya hemos tocado esta tesis al decir que las ideas, o representaciones, etcétera, de las que parece compuesta la ideología, no tienen existencia ideal, idealista, espiritual, sino material. Hemos sugerido incluso que la existencia ideal, idealista, espiritual de las ideas, deriva exclusivamente de una ideología de la idea y de la ideología y, agreguemos, de una ideología de lo que parece fundar esta concepción desde la aparición de las ciencias, es decir, lo que practican las ciencias se representan, en su ideología espontánea, como las ideas, verdaderas o falsas. Por supuesto que esta tesis, presentada bajo la forma de una afirmación, no está demostrada. Pedimos solamente que se le conceda, digamos en nombre del materialismo, un juicio previo simplemente favorable. Para su demostración serían necesarios extensos razonamientos, en efecto. Para avanzar en nuestro análisis de la naturaleza de la ideología necesitamos una tesis presuntiva de la existencia no espiritual sino material de las ideas u otras representaciones. O nos es simplemente útil para que aparezca más claramente lo que todo análisis más o menos serio de una ideología cualquiera muestra inmediatamente de manera empírica a todo observador, aun al que no posea gran sentido crítico. Cuando nos referimos a los aparatos ideológicos de Estado y a sus prácticas, hemos dicho que todos ellos son la realización de una ideología, ya que la unidad de esas diferentes ideologías particulares, religiosa, moral, jurídica, política, estética, etc., está asegurada por su subordinación a la ideología dominante. Retomamos esta tesis: en un aparato y su práctica, o sus prácticas, existe siempre una ideología. Tal existencia es material, por supuesto. La existencia material de la ideología en un aparato y sus prácticas no posee la misma modalidad que la existencia material de una baldosa o un fusil. Pero aun con riesgo de que se nos tilde de neoaristotélicos, señalemos que Marx sentía gran estima por Aristóteles. Diremos que la materia se dice en varios sentidos, o más bien que existe bajo diferentes modalidades, todas en última instancia arraigadas en la materia física. Dicho esto, veamos lo que pasa en los individuos que viven en la ideología, o sea, con una representación determinada del mundo, religiosa, moral, etc., cuya deformación imaginaria depende de su relación imaginaria con sus condiciones de existencia, es decir, en última instancia, con las relaciones de producción y de clase. Ideología igual a relación imaginaria con las relaciones reales. Diremos que esta relación está dotada de existencia material, y aquí entonces lo que se puede comprobar. Un individuo cree en Dios, o en el deber, o en la justicia, etc. Tal creencia depende, para todo el mundo, o sea, para todos los que viven una representación ideológica de la ideología, que reduce la ideología a ideas dotadas por definición de existencia espiritual, de las ideas de dicho individuo, por lo tanto, del mismo en tanto sujeto poseedor de una conciencia en la cual están contenidas las ideas de su creencia, a través de lo cual, es decir, mediante el dispositivo conceptual perfectamente ideológico así puesto en juego, el sujeto dotado de una conciencia en la que forma o reconoce libremente las ideas en que cree, el comportamiento material de dicho sujeto deriva de él naturalmente. El individuo en cuestión se conduce de tal o cual manera, adopta tal o cual comportamiento práctico y, además, participa de ciertas prácticas reguladas, que son las del aparato ideológico del cual dependen las ideas que él ha elegido libremente, con toda conciencia, en su calidad de sujeto. Si cree en Dios, va a la iglesia para asistir a la misa, se arrodilla, reza, se confiesa, hace penitencia. Antes esta era material en el sentido corriente del término, y naturalmente se arrepiente, y continúa, etc. Si cree en el deber tendrá los comportamientos correspondientes, inscritos en prácticas rituales, conformes a las buenas costumbres. Si cree en la justicia, se someterá sin discutir a las reglas del derecho, podrá incluso protestar cuando sean violadas, firmar petitorios, tomar parte en una manifestación, etc. Comprobamos en todo este esquema que la representación ideológica de la ideología está obligada a reconocer que todo sujeto dotado de una conciencia y que cree en las ideas de su conciencia le inspira y acepta libremente, debe actuar según sus ideas, debe por lo tanto traducir en los actos de su práctica material sus propias ideas de sujeto libre. Si no lo hace, eso no está bien, en realidad. Si no hace lo que debería hacer en función de lo que cree, hace entonces otra cosa, lo cual, siempre en función del mismo esquema idealista, da a entender que tiene otras ideas que las que proclama y que actúa según esas otras ideas. Como hombre, inconsecuente, nadie es malvado voluntariamente, cínico o perverso. En todos los casos, la ideología de la ideología reconoce,
a pesar de su deformación imaginaria, que las ideas de un sujeto humano. Existen o deben existir en sus actos, y si eso no sucede, le proporciona otras ideas correspondientes a los actos, aun perversos, que el sujeto realiza. Esa ideología habla de actos, nosotros hablaremos de actos en prácticas, y destacaremos que tales prácticas están reguladas por rituales en los cuales se inscriben, en el seno de la existencia material de un aparato ideológico, aunque solo sea de una pequeña parte de ese aparato, una modesta misa en una pequeña iglesia, un entierro, un match de pequeñas proporciones en una sociedad deportiva, una jornada de clase en una escuela, una reunión o un mitin de un partido político, etc. Debemos además a la dialéctica defensiva de Pascal, la maravillosa fórmula que nos permitirá trastocar el orden del esquema nocional de la ideología. Pascal dijo, poco más o menos, arrodillaos, moved los labios en oración, y creeréis. Trastroca así escandalosamente el orden de las cosas, aportando, como Cristo, la división en lugar de la paz y, por añadidura, el escándalo mismo, lo que es muy poco cristiano, pues desdichado aquel por quien el escándalo llega al mundo. Bendito escándalo que le hizo mantener, por un acto de desafío jansenista, un lenguaje que designa la realidad en persona. Se nos permitirá dejar a Pascal con sus argumentos de lucha ideológica en el seno del aparato ideológico de Estado religioso de su tiempo. Y se nos dejará usar un lenguaje más directamente marxista, si es posible, pues entramos en terrenos todavía mal explorados, diremos pues, considerando solo un sujeto, un individuo, que la existencia de las ideas de su creencia es material, en tanto esas ideas son actos materiales insertos en prácticas materiales, reguladas por rituales materiales definidos, a su vez, por el aparato ideológico material del que proceden las ideas de ese sujeto. Naturalmente los 4 adjetivos materiales inscritos en nuestra proposición deben ser afectados por modalidades diferentes, ya que la materialidad de un desplazamiento para ir a misa, del acto de arrodillarse, de un ademán para persignarse o para indicar mea culpa, de una frase, de una oración, de un acto de contrición, de una penitencia, de una mirada, de un apretón de manos, de un discurso verbal externo o de un discurso verbal interno, la conciencia, no son una sola y misma materialidad. Dejamos en suspenso la teoría de la diferencia de las modalidades de la materialidad. En esta presentación trastrocada de las cosas, no nos encontramos en absoluto ante un trastrocamiento, pues comprobamos que ciertas nociones han desaparecido pura y simplemente de nuestra nueva presentación, en tanto que, por el contrario, otras subsisten y aparecen nuevos términos. Ha desaparecido, el término ideas subsisten, los términos sujeto, conciencia, creencia, actos aparecen, los términos prácticas, rituales, aparato ideológico. No se trata pues de un trastrocamiento, salvo en el sentido en que se dice que un gobierno se ha trastrocado, sino de un reordenamiento, de tipo no ministerial, bastante extraño, pues obtenemos el siguiente resultado: las ideas en tanto tales han desaparecido, en tanto dotadas de una existencia ideal, espiritual, en la misma medida en que se demostró que su existencia estaba inscrita en los actos de las prácticas reguladas por los rituales definidos. En última instancia, por un aparato ideológico. Se ve así que el sujeto actúa en la medida en que es actuado por el siguiente sistema, enunciado en su orden de determinación real: ideología existente en un aparato ideológico material que prescribe prácticas materiales reguladas por un ritual material, prácticas estas que existen en los actos materiales de un sujeto que actúa con toda conciencia según su creencia. Pero esta misma presentación prueba que hemos conservado las nociones siguientes: sujeto, conciencia, creencia, actos. De estas secuencias traemos luego el término central, decisivo, del que depende todo, la noción de sujeto, y enunciamos enseguida 2 tesis conjuntas: no hay práctica sino por y bajo una ideología, no hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos. Podemos pasar ahora a nuestra tesis central: la ideología interpela a los individuos como sujetos. Esta tesis viene simplemente a explicitar nuestra última proposición: la ideología solo existe por el sujeto y para los sujetos. O sea, solo existe ideología para los sujetos concretos, y esta destinación de la ideología es posible solamente por el sujeto, es decir, por la categoría de sujeto y su funcionamiento. Con esto queremos decir que aun cuando no aparece bajo esta denominación, el sujeto, hasta el advenimiento de la ideología burguesa, ante todo con el advenimiento de la ideología jurídica, 15, la categoría de sujeto, que puede funcionar bajo otras denominaciones, por ejemplo, en Platón, el alma, Dios, etc., es la categoría constitutiva de toda ideología,
cualquiera que sea su fecha histórica, ya que la ideología no tiene historia, decimos que la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología, pero agregamos enseguida que la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología solo en tanto toda ideología tiene por función que la define, la constitución de los individuos concretos en sujetos. El funcionamiento de toda ideología existe en ese juego de doble constitución, ya que la ideología no es nada más que su funcionamiento en las formas materiales de la existencia de ese funcionamiento. Para comprender claramente lo que sigue es necesario tener presente que tanto el autor de estas líneas como el lector que las lee son sujetos y, por lo tanto, sujetos ideológicos, proposición tautológica, es decir que tanto el autor como el lector de estas líneas viven, espontáneamente o naturalmente, en la ideología, en el sentido en que hemos dicho que el hombre es por naturaleza un animal ideológico, que el autor, al escribir las líneas de un discurso que pretende ser científico, esté completamente ausente, como sujeto, de su discurso científico, pues todo discurso científico es por definición un discurso sin sujeto y solo hay sujeto de la ciencia. En una ideología de la ciencia, es otra cuestión, que por el momento dejaremos de lado, tal como dijo admirablemente San Pablo. Es en el logos, entendamos, en la ideología, donde tenemos el ser, el movimiento y la vida. De allí resulta que, tanto para ustedes como para mí, la categoría de sujeto es una evidencia primera. Las evidencias son siempre primeras. Está claro que ustedes y yo somos sujetos, libres, morales, etc. Como todas las evidencias, incluso aquellas por las cuales una palabra designa una cosa o posee una significación, incluyendo por lo tanto las evidencias de la transparencia del lenguaje, esta evidencia de que ustedes y yo somos sujetos, y el que esto no constituya un problema, es un efecto ideológico, el efecto ideológico elemental. 16. En efecto, es propio de la ideología imponer, sin parecerlo, dado que son evidencias, las evidencias como evidencias que no podemos dejar de reconocer, y ante las cuales tenemos la inevitable y natural reacción de exclamar, en voz alta o en el silencio de la conciencia, es evidente, eso es muy cierto. En esta reacción se ejerce la función de reconocimiento ideológico, que es una de las dos funciones de la ideología como tal. Su contrario es la función de desconocimiento. Tomemos un ejemplo muy concreto. Todos nosotros tenemos amigos que cuando llaman a nuestra puerta y nosotros preguntamos quién es, a través de la puerta cerrada, responden, pues es evidente, soy yo. De hecho, nosotros reconocemos que es ella o es él. Abrimos la puerta, y es cierto que es ella quien está allí. Para tomar otro ejemplo, cuando reconocemos en la calle a alguien de nuestro conocimiento, le mostramos que lo hemos reconocido, y que hemos reconocido que nos ha reconocido, diciéndole, buen día, querido amigo. Y estrechándole la mano, práctica material ritual de reconocimiento ideológico de la vida diaria, al menos en Francia, otros rituales en otros lugares. Con esta advertencia previa y sus ilustraciones concretas, deseo solamente destacar que ustedes y yo somos siempre ya sujetos que, como tales, practicamos sin interrupción los rituales del reconocimiento ideológico que nos garantizan que somos realmente sujetos concretos, individuales, inconfundibles e, naturalmente, irreemplazables. La escritura a la cual yo procedo actualmente y la lectura a la cual ustedes se dedican actualmente 17 son, también ellas, desde este punto de vista, rituales de reconocimiento ideológico, incluida la evidencia con que pueda imponérseles a ustedes la verdad de mis reflexiones o su falsedad, pero reconocer que somos sujetos, y que funcionamos en los rituales prácticos de la vida cotidiana más elemental, el apretón de manos, el hecho de llamarlo a usted por su nombre, el hecho de saber, aun cuando lo ignore, que usted tiene un nombre propio que lo hace reconocer como sujeto único, etc. Tal reconocimiento nos da solamente la conciencia de nuestra práctica interesante, eterna, del reconocimiento ideológico, su conciencia, es decir, su reconocimiento, pero no nos da en absoluto el conocimiento científico del mecanismo de este reconocimiento. Ahora bien, en este conocimiento hay que ir a parar si se quiere, mientras se hable en la ideología y desde el seno de la ideología, esbozar un discurso que intente romper con la ideología para atreverse a ser el comienzo de un discurso científico, sin sujeto, sobre la ideología. Entonces, para representar por qué la categoría de sujeto es constitutiva de la ideología, la cual solo existe al constituir a los sujetos concretos en sujetos, voy a emplear un modo de exposición especial, lo bastante concreto como para que sea reconocido, pero suficientemente abstracto como para que sea pensable y pensando dando lugar a un conocimiento. Diría en una primera fórmula, toda ideología interpela a los individuos concretos como sujetos concretos, por el funcionamiento de la categoría de sujeto.
He aquí una proposición que implica que por el momento distinguimos los individuos concretos por una parte y los sujetos concretos por la otra, a pesar de que, en este nivel, no hay sujeto concreto si no está sostenido por un individuo concreto. Sugerimos entonces que la ideología actúa o funciona de tal modo que recluta sujetos entre los individuos, los recluta a todos, o transforma a los individuos en sujetos, los transforma a todos, por medio de esta operación muy precisa que llamamos interpelación, y que se puede representar con la más trivial y corriente interpelación, policial, o no. Usted, oiga, 18. Si suponemos que la hipotética escena ocurre en la calle, el individuo interpelado se vuelve. Por este simple giro físico de 180 grados se convierte en sujeto. ¿Por qué? Porque reconoció que la interpelación se dirigía, precisamente, a él y que era precisamente él quien había sido interpelado, y no otro. La experiencia demuestra que las telecomunicaciones prácticas de la interpelación son tales que la interpelación siempre alcanza al hombre buscado, se trate de un llamado verbal o de un toque de silbato, el interpelado reconoce siempre que era precisamente él a quien se interpelaba. No deja de ser este un fenómeno extraño que no solo se explica por el sentimiento de culpabilidad, pese al gran número de personas que tienen algo que reprocharse, naturalmente, para comodidad y claridad de la exposición de nuestro pequeño teatro teórico, hemos tenido que presentar las cosas bajo la forma de una secuencia, con un antes y un después, por lo tanto bajo la forma de una sucesión temporal. Hay individuos que se pasean. En alguna parte, generalmente a sus espaldas, resuena la interpelación. Usted, oiga, un individuo, en el 90% de los casos aquel a quien va dirigida, se vuelve, creyendo, suponiendo, sabiendo que se trata de él, reconociendo pues que es precisamente a él a quien apunta la interpelación. En realidad las cosas ocurren sin ninguna sucesión. La existencia de la ideología y la interpelación de los individuos como sujetos son una sola y misma cosa. Podemos agregar que lo que parece suceder así fuera de la ideología, con más exactitud en la calle, pasa en realidad en la ideología. Lo que sucede en realidad en la ideología parece por lo tanto que sucede fuera de ella. Por eso aquellos que están en la ideología se creen por definición fuera de ella. Uno de los efectos de la ideología es la negación práctica por la ideología del carácter ideológico de la ideología. La ideología no dice nunca, soy ideológica. Es necesario estar fuera de la ideología, es decir, en el conocimiento científico, para poder decir, yo estoy en la ideología, caso realmente excepcional, o, caso general, yo estaba en la ideología. Se sabe perfectamente que la acusación de estar en la ideología solo vale para los otros, nunca para sí, a menos que se sea realmente espinosista o marxista, lo cual respecto de este punto equivale a tener exactamente la misma posición. Esto quiere decir que la ideología no tiene afuera, para ella, pero al mismo tiempo que no es más que afuera, para la ciencia y la realidad. Esto lo explicó perfectamente Spinoza 200 años antes que Marx, quien lo practicó sin explicarlo en detalle. Pero dejemos este punto pletórico de consecuencias no solo teóricas sino directamente políticas, ya que de él depende, por ejemplo, toda la teoría de la crítica y de la autocrítica, regla de oro de la práctica de la lucha de clases marxista-leninista. La ideología interpela, por lo tanto, a los individuos como sujetos. Dado que la ideología es eterna, debemos ahora suprimir la forma de temporalidad con que hemos representado el funcionamiento de la ideología y decir, la ideología siempre ya ha interpelado a los individuos como sujetos. Esto equivale a determinar que los individuos son siempre ya interpelados por la ideología como sujetos, lo cual necesariamente nos lleva a una última proposición: los individuos son siempre ya sujetos. Por lo tanto, los individuos son abstractos respecto de los sujetos que ellos mismos son siempre ya. Esta proposición puede parecer una paradoja, sin embargo, el hecho de que un individuo sea siempre ya sujeto, aun antes de nacer, es la simple realidad, accesible a cualquiera y en absoluto paradójica. Freud demostró que los individuos son siempre abstractos respecto de los sujetos que ellos mismos son siempre ya, destacando simplemente el ritual que rodeaba la espera de un nacimiento, ese feliz acontecimiento. Cualquiera sabe cuánto y cómo se espera a un niño que va a nacer. Lo que equivale a decir más prosaicamente, si convenimos en dejar de lado los sentimientos, es decir, las formas de la ideología familiar, paternal/diagonal maternal/diagonal conyugal/diagonal fraternal, en las que se espera al niño por nacer, se sabe de antemano que llevará el apellido de su padre, tendrá pues una identidad y será irreemplazable. Ya antes de nacer el niño es por lo tanto siempre ya sujeto, está destinado a serlo en y por la configuración ideológica familiar específica en la cual es esperado, después de haber sido concebido.
Inútil decir que esta configuración ideológica familiar está en su unicidad fuertemente estructurada y que en esta estructura implacable más o menos patológica, suponiendo que este término tenga un sentido asignable, el antiguo futuro sujeto debe encontrar su lugar, es decir, devenir el sujeto sexual, varón o niña, que ya es por anticipado. Es evidente que esta sujeción y preasignación ideológica y todos los rituales de la crianza y la educación familiares tienen alguna relación con lo que Freud estudió en las formas de las etapas pregenitales y genitales de la sexualidad, por lo tanto en la toma de lo que Freud señaló, por sus efectos, como el inconsciente. Pero dejemos también este punto, avancemos otro paso. Lo que va a retener ahora nuestra atención es la forma en que los actores de esta puesta en escena de la interpelación y sus roles específicos son reflejados en la estructura misma de toda ideología. Un ejemplo, la ideología religiosa cristiana como la estructura formal de toda ideología es siempre la misma. Nos limitaremos a analizar un solo ejemplo, accesible a todos, el de la ideología religiosa. Puntualizamos que puede reproducirse la misma demostración con respecto a la ideología moral, jurídica, política, estética, etc., consideremos pues la ideología religiosa cristiana. Vamos a emplear una figura retórica y hacerla hablar, es decir, reunir en un discurso ficticio lo que dice, no solo en sus dos testamentos, en sus teólogos y sus sermones, sino además en sus prácticas, sus rituales, sus ceremonias y sus sacramentos. La ideología religiosa cristiana dice poco más o menos lo que sigue: yo me dirijo a ti, individuo humano llamado Pedro, todo individuo es llamado por su nombre, en sentido pasivo, y nunca es él mismo quien sea su nombre, para decirte que Dios existe y que tú le debes rendir cuentas. Agrega, es Dios quien se dirige a ti por intermedio de mi voz, ya que la Escritura ha recogido la palabra de Dios, la tradición la ha transmitido, la infalibilidad pontificia la fija para siempre en sus puntos delicados. Dice, he aquí quién eres tú eres Pedro. He aquí cuál es tu origen, has sido creado por Dios por la eternidad, aunque hayas nacido en 1920 después de Jesucristo. He aquí tu lugar en el mundo. He aquí lo que debes hacer. Gracias a lo cual, si observas la ley del amor, serás salvado, tú, Pedro, y formarás parte del cuerpo glorioso de Cristo, etc. Ese es un discurso totalmente conocido y trivial, pero al mismo tiempo totalmente sorprendente. Sorprendente, pues si consideramos que la ideología religiosa se dirige precisamente a los individuos 19 para transformarlos en sujetos, interpelando al individuo Pedro para hacer de él un sujeto, libre de obedecer o desobedecer al llamado, es decir, a las órdenes de Dios, si los llama por su nombre, reconociendo así que ellos son siempre ya interpelados como sujetos dotados de una identidad personal, hasta el punto de que el Cristo de Pascal dice, por ti yo he derramado esta gota de mi sangre. Si los interpela de tal modo que el sujeto responde, sí, soy precisamente yo, si obtiene el reconocimiento de que ellos ocupan exactamente el lugar que ella les ha asignado como suyo en el mundo, una residencia fija, es verdad, estoy aquí, obrero, patrón, soldado. En este valle de lágrimas, si obtiene de ellos el reconocimiento de un destino, la vida o la condena eternas, según el respeto o el desprecio con los que traten los mandamientos de Dios, la ley convertida en amor, si todo esto sucede exactamente así, en las prácticas de los muy conocidos rituales del bautismo, de la confirmación, de la comunión, de la confesión y de la extrema unción, etc. Debemos señalar que todo este procedimiento, que pone en escena sujetos religiosos cristianos, está dominado por un fenómeno extraño. Tal multitud de sujetos religiosos posibles existe solo con la condición absoluta de que exista otro sujeto único, absoluto, a saber, Dios. Convengamos en designar este nuevo y singular sujeto con la grafía sujeto con mayúscula, para distinguirlo de los sujetos ordinarios, sin mayúscula. Resulta entonces que la interpelación a los individuos como sujeto supone la existencia de otro sujeto, único y central en nombre del cual la ideología religiosa interpela a todos los individuos como sujetos. Todo esto está claramente escrito en las justamente llamadas Escrituras. En aquellos tiempos, el Señor Dios, Yahvé, habló a Moisés en la zarza. Y el Señor llamó a Moisés, Moisés. Soy, precisamente, yo, dijo Moisés, yo soy Moisés tu servidor, habla y yo te escucharé. Y el Señor habló a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Dios se definió a sí mismo como el sujeto por excelencia, aquel que es por sí y para sí, yo soy aquel que soy, y aquel que interpela a su sujeto, el individuo que le está sometido por su interpelación misma, a saber el individuo denominado Moisés. Y Moisés, interpelado llamado por su nombre, reconociendo que era, precisamente, el quien era llamado por Dios, reconoce que es sujeto, sujeto de Dios,
sujeto sometido a Dios, sujeto por el sujeto y sometido al sujeto. La prueba es que él obedece y hace obedecer a su pueblo las órdenes de Dios, Dios es pues el sujeto, y Moisés, y los innumerables sujetos del pueblo de Dios, sus interlocutores interpelados, sus espejos, sus reflejos. ¿Acaso los hombres no fueron creados a imagen de Dios? Como toda la reflexión teológica lo prueba, mientras que él podría perfectamente prescindir de ellos. Dios necesita a los hombres, el sujeto necesita a los sujetos, tanto como los hombres necesitan a Dios, los sujetos necesitan al sujeto. Mejor dicho, Dios necesita a los hombres, el gran sujeto necesita a los sujetos incluso en la espantosa inversión de su imagen en ellos, cuando los sujetos se revuelcan en el desenfreno, en el pecado, mejor aún, Dios se desdobla y envía a su Hijo a la tierra, como simple sujeto, abandonado por él, la larga queja del huerto de los olivos que termina en la cruz, sujeto pero también sujeto, hombre pero Dios, para cumplir aquello para lo cual se prepara la redención final, la resurrección del Cristo. Dios necesita pues hacerse hombre él mismo, el sujeto necesita convertirse en sujeto, como para demostrar empíricamente, de manera visible para los ojos, tangible para las manos, véase Santo Tomás, de los sujetos que, si son sujetos sometidos al sujeto, es únicamente para regresar finalmente, el día del juicio final, al seno del Señor, como el Cristo, es decir al sujeto. 21. Descifremos en lenguaje teórico esta admirable necesidad del desdoblamiento del sujeto en sujetos y el sujeto mismo en sujeto. Observamos que la estructura de toda ideología, al interpelar a los individuos como sujetos en nombre de un sujeto único y absoluto es especular, es decir, en forma de espejo, y doblemente especular. Este redoblamiento especular es constitutivo de la ideología y asegura su funcionamiento, lo cual significa que toda ideología está centrada, que el sujeto absoluto ocupa el lugar único del centro e interpela a su alrededor a la infinidad de los individuos como sujetos en una doble relación especular tal que somete a los sujetos al sujeto, al mismo tiempo que les da en el sujeto en que todo sujeto puede contemplar su propia imagen, presente y futura, la garantía de que se trata precisamente de ellos y de él y de que, al quedar todo en familia, la Santa Familia, la familia es por esencia santa, Dios reconocerá en ella a los suyos, es decir que aquellos que hayan reconocido a Dios y se hayan reconocido en él serán salvados. Resumamos lo que hemos obtenido sobre la ideología en general. La estructura especular redoblada de la ideología asegura a la vez la interpelación de los individuos como sujetos, su sujeción al sujeto, el reconocimiento mutuo entre los sujetos y el sujeto, y entre los sujetos mismos, y finalmente el reconocimiento del sujeto por el mismo. 22. La garantía absoluta de que todo está bien como está y de que, con la condición de que los sujetos reconozcan lo que son y se conduzcan en consecuencia, todo irá bien, así sea. Resultado, tomados en este cuádruple sistema de interpelación como sujetos, de sujeción al sujeto, de reconocimiento universal y de garantía absoluta, los sujetos marchan solos en la inmensa mayoría de los casos, con excepción de los malos sujetos que provocan la intervención ocasional de tal o cual destacamento del aparato represivo de Estado. Pero la inmensa mayoría de los buenos sujetos marchan bien, solos, es decir, con la ideología, cuyas formas concretas están realizadas en los aparatos ideológicos de Estado, se insertan en las prácticas gobernadas por los rituales a los AIE. Reconocen el estado de cosas existentes, das Bestehende, que es muy cierto que es así y no de otro modo, que se debe obedecer a Dios, a su conciencia, al cura, a Egol, al patrón, al ingeniero, que se debe amar al prójimo como a sí mismo, etc. Su conducción concreta, material, no es más que la inscripción en la vida de las admirables palabras de su plegaria, así sea. Sí, los sujetos marchan solos. Todo el misterio de este efecto reside en los dos primeros momentos del cuádruple sistema de que acabamos de hablar, o, si se prefiere, en la ambigüedad del término sujeto. En la acepción corriente del término, sujeto significa efectivamente una subjetividad libre, un centro de iniciativas, autor y responsable de sus actos; 2, un ser sojuzgado, sometido a una autoridad superior, por lo tanto despojado de toda libertad, salvo la de aceptar libremente su sumisión. Esta última connotación nos da el sentido de esta ambigüedad, que no refleja sino el efecto que la produce. El individuo es interpelado como sujeto, libre, para que se someta libremente a las órdenes del sujeto, por lo tanto para que acepte, libremente, su sujeción, por lo tanto para que cumpla solo los gestos y actos de su sujeción. No hay sujeto sino por y para su sujeción. Por eso, marchan solos, así sea. Esas palabras, que registran el efecto a obtener, prueban que no es, naturalmente, así, naturalmente, fuera de esta plegaria,
o sea, fuera de la intervención ideológica. Esas palabras prueban que es necesario que sea así, para que las cosas sean como deben ser, digámoslo ya, para que la reproducción de las relaciones de producción sea asegurada cada día, incluso en los procesos de producción y circulación, en la conciencia, o sea, en el comportamiento de los individuos sujetos que ocupan los puestos que la división sociotécnica del trabajo les ha asignado en la producción, la explotación, la represión, la ideologización, la práctica científica, etc., que implica realmente ese mecanismo del reconocimiento especular del sujeto, de los individuos interpelados como sujetos y de la garantía dada por el sujeto a los sujetos si aceptan libremente su sometimiento a las órdenes del sujeto. La realidad de ese mecanismo, aquella que es necesariamente desconocida en las formas mismas del reconocimiento, ideología igual a reconocimiento / diagonal desconocimiento, es efectivamente, en última instancia, la reproducción de las relaciones de producción y las relaciones que de ella dependen, ps. Si bien estas pocas tesis esquemáticas permiten aclarar ciertos aspectos del funcionamiento de la superestructura y de su modo de intervención en la infraestructura, son evidentemente abstractas y dejan necesariamente en suspenso importantes problemas, sobre los cuales debemos decir unas palabras. El problema del proceso de conjunto de la realización de la reproducción de las relaciones de producción, los AIE contribuyen, como elemento de ese proceso, a esta reproducción. Pero el punto de vista de su simple contribución se mantiene abstracto, solamente en el seno mismo de los procesos de producción y de circulación se realiza esta reproducción. Es realizada por el mecanismo de esos procesos, donde es perfeccionada la formación de los trabajadores, donde les son asignados los puestos, etc. Es en el mecanismo interno de esos procesos donde va a ejercerse el efecto de diferentes ideologías, ante todo de la ideología jurídico-moral, pero este punto de vista continúa siendo abstracto, dado que en una sociedad de clase las relaciones de producción son relaciones de explotación, por lo tanto, relaciones entre clases antagónicas. La reproducción de las relaciones de producción, objetivo último de la clase dominante, no puede ser una simple operación técnica de formación y distribución de los individuos en los diferentes puestos de la división técnica del trabajo. Toda división técnica, toda organización técnica del trabajo es la forma y la máscara de una división y una organización sociales, de clase, del trabajo. La reproducción de las relaciones de producción solo puede ser, por lo tanto, una empresa de clase. Se realiza a través de una lucha de clases que opone la clase dominante a la clase explotada. El proceso de conjunto de la realización de la reproducción de las relaciones de producción se mantiene pues abstracto a menos de ubicarse en el punto de vista de la lucha de clases. Ubicarse en el punto de vista de la reproducción es, en última instancia, por lo tanto, ubicarse en el punto de vista de la lucha de clases, el problema de la naturaleza de clase de las ideologías que existen en una formación social. El mecanismo de la ideología en general es una cosa. Se ha visto que se reducía a ciertos principios contenidos en pocas palabras, tan pobres como las que definen según Marx la producción en general, o en Freud el inconsciente en general. Si hay en él algo de verdad, ese mecanismo es abstracto con respecto a toda formación ideológica real. Se ha propuesto la idea de que las ideologías serán realizadas en las instituciones, en sus rituales y sus prácticas, los AIE. Se ha visto que estos contribuían a una formación de la lucha de clases, vital para la clase dominante, que es la reproducción de las relaciones de producción. Pero este mismo punto de vista, por más real que sea, sigue siendo abstracto. En efecto, el Estado y sus aparatos solo tienen sentido desde el punto de vista de la lucha de clases, como aparato de lucha de clases que asegura la opresión de clases y garantiza las condiciones de la explotación y de su reproducción. Pero no existe lucha de clases sin clases antagónicas. Quien dice lucha de clase de la clase dominante dice resistencia, rebelión y lucha de clase de la clase dominada. Por esta razón los AIE no son la realización de la ideología en general, ni tampoco la realización sin conflictos de la ideología de la clase dominante. La ideología de la clase dominante no se convierte en dominante por gracia divina, ni en virtud de la simple toma del poder de Estado. Esta ideología es realizada, se realiza y se convierte en dominante con la puesta en marcha de los AIE. Ahora bien, esta puesta en marcha no se hace sola, por el contrario, es objeto de una ininterrumpida y muy dura lucha de clases, primero contra las antiguas clases dominantes y sus posiciones en los viejos y nuevos AIE, después contra la clase explotada, pero este punto de vista de la lucha de clases en los AIE es todavía abstracto. En efecto, la lucha de clases en los AIE es ciertamente un aspecto de la lucha de clases, a veces importante y sintomático, por ejemplo la lucha antirreligiosa del siglo XVIII, y actualmente, la crisis de la IA escolar en todos los países capitalistas.
Pero la lucha de clases en los AI es solo un aspecto de una lucha de clases que desborda los AI. La ideología que una clase en el poder convierte en dominante en sus AI, se realiza en esos AI, pero los desborda, pues viene de otra parte. También la ideología que una clase dominada consigue defender en y contra tales AI los desborda, pues viene de otra parte. Las ideologías existentes en una formación social solo pueden explicarse desde el punto de vista de las clases, es decir, de la lucha de clases. No solo desde ese punto de partida es posible explicar la realización de la ideología dominante en los AIE y las formas de lucha de clases en las cuales tanto la sede como lo que está en juego son los AIE, pero también y principalmente desde ese punto de vista se puede comprender de dónde provienen las ideologías que se realizan en los AIE y allí se enfrentan, puesto que sí es verdad que los AIE representan la forma en la cual la ideología de la clase dominante debe necesariamente medirse y enfrentarse. Las ideologías no nacen en los AIE, sino que son el producto de las clases sociales tomadas en la lucha de clases, de sus condiciones de existencia, de sus prácticas, de su experiencia de lucha, etc. Abril de 1970. El texto que se va a leer está constituido por 2 extractos de un estudio en curso. El autor quiso titularlos Notas para la investigación. Las ideas expuestas solo deben considerarse como introducción a una discusión. Nota de la redacción de la revista La Pensée. Carta Kagalman del 11 de julio de 1868, Lettres sur le Capital, ed. Sociales, p. 229, SMIG, Salario Mínimo Interprofesional Garantizado, NLT. 3. Marx ha dado el concepto científico, el capital variable, en por Marx y le capital, más pero, 1965 tópico, del griego topos, lugar. Una tópica representa en un aspecto definido los respectivos lugares ocupados por tal o cual realidad. Así la economía está abajo, la base, la superestructura arriba. Véase más adelante acerca de la ideología. Gramsci es, por lo que sabemos, el único que siguió el camino tomado por nosotros. Tuvo esta idea, singular, de que el Estado no se reduce al aparato represivo del Estado, sino que comprende, como él decía, cierto número de instituciones de la sociedad civil, la iglesia, las escuelas, los sindicatos, etc. Gramsci, lamentablemente, no sistematizó sus intuiciones, que Gramsci, ocurreció asís, ed. Sociales, pp 290, 291, nota 3, 293, 295, 436. Véase letra de la Prisan, ed. Sociales, la familia cumple, evidentemente, otras funciones que la de una IE. Interviene en la reproducción de la fuerza de trabajo, es, según los modos de producción, unidad de producción y, o, unidad de consumo. Derecho pertenece a la vez al aparato represivo del Estado y al sistema de los AIE. En un texto conmovedor, que data de 1937, Krupskaya relató los esfuerzos desesperados de Lenin y lo que ella consideraba como su fracaso, Lechemin Pareuru. Lo que se dice aquí, rápidamente, de la lucha de clases en los AIE, está lejos de agotar la cuestión. Para abordarla es necesario tener presentes 2 principios. El primer principio fue formulado por Marx en el prefacio a la Contribución. Cuando se consideran tales conmociones, una revolución social, es necesario distinguir siempre entre la conmoción material, que puede comprobarse de una manera científicamente rigurosa, de las condiciones económicas de producción y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas en las cuales los hombres toman conciencia de ese conflicto y lo llevan hasta el fin. La lucha de clases se expresa y se ejerce pues en las formas ideológicas y también por lo tanto en las formas ideológicas de los AIE. Pero la lucha de las clases desborda ampliamente esas formas, y por ello la lucha de las clases explotadas puede ejercerse también en las formas de los AIE, para volver contra las clases en el poder el arma de la ideología. Esto ocurre en virtud del segundo principio. La lucha de clases desborda a los AIE porque está arraigada fuera de la ideología, en la infraestructura, en las relaciones de producción, que son relaciones de explotación y que constituyen la base de las relaciones de clase, gran parte. Pues las relaciones de producción son reproducidas en primer lugar por la materialidad del proceso de producción y del proceso de circulación. Pero no se debe olvidar que las relaciones ideológicas están inmediatamente presentes en esos mismos procesos, para la parte de la reproducción a la cual contribuyen el aparato represivo de Estado y los AIE, antiguamente, obreros pertenecientes a un mismo gremio, campaña NID. NLT. Utilizo adrede este término tan moderno, pues aún en esferas comunistas es lamentablemente moneda corriente explicar las desviaciones políticas, oportunismo de derecha o de izquierda,
por la acción de una camarilla que utiliza la categoría jurídica de sujeto de derecho para convertirla en una noción ideológica. El hombre es por naturaleza un sujeto. Los lingüistas y los que se refugian en la lingüística con fines diversos tropiezan a menudo con dificultades que resultan de su desconocimiento del juego de los efectos ideológicos. En todos los discursos, incluso los discursos científicos, obsérvese que ese doble actualmente es una nueva prueba de que la ideología es eterna, ya que esos dos, actualmente, están separados por cualquier intervalo de tiempo. Yo escribo estas líneas el 6 de abril de 1969, ustedes las leerán en cualquier momento. En la práctica policial la interpelación, esa práctica cotidiana sometida a un ritual preciso, adopta una forma completamente especial ya que se ejerce sobre los sospechosos, aunque sabemos que el individuo es siempre sujeto. Seguimos usando ese término, cómodo por el efecto contrastante que produce, cito de manera combinada, o textual, pero sí, en espíritu y verdad, el dogma de la Trinidad es la teoría del desdoblamiento del sujeto, el Padre, en sujeto, el Hijo, y de su relación especular, el Espíritu Santo. Hegel es, sin saberlo, un admirable teórico de la ideología, en tanto que teórico del reconocimiento universal, que lamentablemente terminó en la ideología del saber absoluto. Feuerbach es un sorprendente teórico de la relación especular, que lamentablemente terminó en la ideología de la esencia humana. Si se desea encontrar elementos para desarrollar una teoría de la garantía, es necesario volver a Spinoza, enero-abril de 1969. Un nuevo audiolibro cada día. Las mejores obras maestras disponibles aquí. Con la mejor voz femenina real. Tu mejor opción. Audiolibros YouTube.